Mi nombre es Abel Romano, y hasta hoy me pregunto cómo una persona puede mirarte a los ojos, llamarte padre, y aún así planear tu destrucción con tanta calma. No estoy contando esto por rabia, lo cuento porque nadie imagina lo que realmente ocurre dentro de una familia cuando el dinero, el dolor y la mentira se encuentran en el mismo pasillo. Guardé esta historia durante años, escondida como quien oculta una quemadura que todavía arde. Y te digo más, a veces, el enemigo no viene de afuera, entra por la puerta principal, sonriendo, abrazándote, diciendo que solo quiere lo mejor para ti. ¿Alguna vez sentiste esa extraña sensación de que algo está mal, pero nadie te cree? Pues sí, yo viví eso. Y cuando me di cuenta, ya estaba atrapado en una trama tan bien construida que parecía cosa de cine. Solo que era vida real. Vida real con cifras absurdas, lágrimas verdaderas y una traición de la que pocos sobrevivirían. Y lo más irónico, todo comenzó con una mentira tan bien contada que casi me dio esperanza. ¿Quieres saber qué hice? Ahí es donde la historia empieza de verdad. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia de vida real como esta. Siempre cargué el peso silencioso de haber perdido una hija hace décadas, algo que casi nadie sabía, y que yo mantenía guardado como una herida escondida. Pero mi nuera, demasiado curiosa y con poca ética, encontró documentos antiguos en la oficina de mi hijo y vio la brecha perfecta para una trama que solo alguien con coraje para la traición tendría valor de montar. Al principio fingía preocupación por mí, decía que tenía miedo de verme tan solo. Hoy lo sé, nada de eso era cuidado, era cálculo. Así fue como se sumergió en mi pasado como quien huele una caja fuerte abierta. En cada conversación, hurgaba en temas que nadie tocaba desde hacía años. Hablaba de identidad, de familia perdida, de secretos que a veces la vida borra. Todo con esa voz suave que solo quien ya vio a una persona manipuladora puede reconocer. Mi nuera no preguntaba por curiosidad, investigaba. Leía mis gestos, mis pausas, mis silencios. Y yo, inocente, pensaba que era cariño. Mientras tanto, ella alimentaba su trama, recolectando información como quien recoge munición para un ataque que nadie ve venir. Cuando me di cuenta, ya estaba imitando incluso la manera en que mi hija biológica caminaba en las fotos antiguas. Un detalle que me heló. Estudiaba, replicaba, entrenaba expresiones frente al espejo. Y lo peor, hacía eso mientras se acercaba más a mi hijo, haciéndole creer que yo tenía un bloqueo emocional que necesitaba ser curado. La verdad es que lo que ella quería era abrir camino para un golpe mayor, un golpe que mezclaba verdad y mentira a un nivel tan profundo que hasta yo empecé a dudar de mis propios instintos. Comencé a notar que siempre aparecía en los momentos exactos, con las frases exactas, como si ensayara su propia entrada en una telenovela de la vida real. A veces la sorprendía observando mis reacciones con una frialdad que me asustaba. Quería saber exactamente cuando yo me debilitaba, cuando mis emociones apretaban, cuando el dolor de la hija perdida me tocaba. Era en ese punto donde planeaba encajar su identidad falsa y transformar mi vulnerabilidad en la puerta de entrada para la mayor traición de mi vida. Y lo más cruel es que todo empezó con un acto tan pequeño, tan silencioso, que cualquier persona común lo habría ignorado. Pero yo lo sentí, esa incomodidad leve, esa intuición de que algo estaba siendo construido entre bastidores. Aún no sabía el tamaño de la reviravolta, ni la caída que ella estaba preparando para mí. Solo no imaginaba que aquel primer movimiento sería la chispa de algo tan grande, algo que ella creía controlar por completo. La primera vez que ella entró en mi oficina diciendo, "Creo que encontré algo que le pertenece", sentí un escalofrío que ni supe explicar. Puso una carpeta sobre la mesa, una carpeta que solo mi abogado y yo conocíamos, y me miró con una mezcla de lástima y control que desarmó mis defensas. En ese instante entendí que mi nuera sabía sobre mi hija desaparecida, y estaba usando eso para abrir camino. Pero lo que yo aún no sabía era que ese gesto aparentemente inocente sería el inicio del golpe de 500 millones, y de la mayor traición que un hombre puede sufrir dentro de su propia casa. Poco tiempo después, volvió con los ojos llenos de lágrimas ensayadas y una historia tan bien construida que cualquiera creería. Decía haber hecho una prueba genética,
Mostraba documentos falsificados, presentaba fotos editadas, todo encajado como si el destino finalmente me hubiera encontrado. «Padre, yo soy su hija», dijo, y esas palabras me rompieron por dentro. Fue la trama perfecta. Usar mi dolor antiguo como contraseña para mi corazón y para la caja fuerte de la empresa. Mi hijo, emocionado, creyó incluso antes de que yo pudiera respirar. En menos de un mes, ella ya tenía acceso a las reuniones, a los informes, a los números, a las contraseñas, a las decisiones confidenciales. Se presentaba como heredera legítima, hablaba con brillo en los ojos sobre justicia familiar, como si estuviera poniendo la vida en su lugar. Y yo, fragilizado, intenté creer que eso era un regalo de la vida. Pero ella no quería familia, quería poder. Mi nuera se infiltró en la empresa como un virus elegante, sonriendo todo el tiempo, mientras por dentro calculaba cada movimiento para llegar a los 500 millones. Cuando manipuló al consejo diciendo que yo estaba cansado, viejo y emocionalmente inestable, entendí demasiado tarde que su plan estaba completo. Me apartó de las decisiones, convenció a mi propio hijo de firmar documentos que ni siquiera leyó, y activó una transferencia internacional de casi $500 millones. Recuerdo la pantalla del banco parpadeando, el silencio denso en la sala, y la sensación de que algo había sido arrancado de mí con violencia. La mujer a la que acogí en mi familia acababa de darme la mayor puñalada de mi vida. Y lo peor es que hizo todo eso mirándome a los ojos y llamándome padre, como si la palabra pudiera cubrir el crimen. El golpe no fue solo financiero, fue emocional, familiar, identitario. Fue la destrucción completa de algo que ella nunca tuvo el valor de construir. En ese momento sentí mi caída, pero también sentí nacer dentro de mí una fuerza que creí haber perdido. Lo que yo no sabía era que esa fuerza sería el comienzo de mi venganza, una que ella jamás podría prever. Después del golpe de los 500 millones, mi nuera pensó que yo estaba demasiado destruido para reaccionar. Fingió preocupación delante de los demás, pero yo veía en sus ojos el brillo arrogante de quien cree que ganó la partida. No sabía que los hombres que llegan a donde yo llegué aprenden a renacer de su propia caída. Entonces dejé de hablar, dejé de llorar, dejé de explicar. El silencio, a veces, es la primera arma de la venganza, porque asusta a quien tiene culpa. Mientras ella celebraba su victoria, yo preparé un dossier. Empecé por lo básico, recuperar conversaciones borradas, fotos archivadas, correos que ella creía que nadie vería. Pero cuanto más excavaba, más aparecía la verdad. Descubrí que mi nuera ya había hecho una trama parecida con otro hombre antes de mi hijo. Vi mensajes en los que se burlaba de mi dolor, en los que decía que un viejo sentimental es fácil de doblar, y en los que prometía dividir el dinero con cómplices. Fue entonces cuando entendí que mi justicia debía ser ejemplar. Con ayuda de un amigo del sector financiero internacional, rastreé cada centavo desviado hacia cuentas que ella creía imposibles de alcanzar. Pero nada es inalcanzable cuando alguien toca tu alma. Construí un mapa completo del crimen, fechas, horarios, accesos, transferencias. Y mientras hacía eso, mantuve la sonrisa tranquila, el tono suave, la postura de quien acepta la derrota. Mi venganza necesitaba tiempo, y tiempo era lo que yo tenía. Ella no sospechó de nada. Cuando descubrí que planeaba asumir la presidencia de la empresa usando mi supuesta incapacidad emocional, decidí que era hora de cambiar el juego. Busqué autoridades federales, abogados especializados, gente que conoce las sombras del sistema. Entregué pruebas que ella ni imaginaba que existían. Mostré videos, contratos falsos, mensajes, grabaciones. Cada pedazo de verdad era una piedra en el muro de mi reviravolta. Y lo más irónico es que ella seguía sonriendo a mi lado, creyendo que tenía el control de todo. La sensación de preparar todo esto fue extraña. No era odio, no era rabia, era justicia. Era reparar la traición con el único lenguaje que gente así entiende: consecuencia. No grité, no amenacé, no hice escándalo. Solo observé, firme, mientras su destino se acercaba lentamente. Ella creía que estaba subiendo, pero solo estaba ganando altura para su propia caída. Lo que yo no imaginaba era que el desenlace sería tan impactante.
al punto de que ella y mi hijo terminaran esposados frente a mí, diciendo papá, papá, como si eso pudiera borrar lo que estaba a punto de suceder. El día de la asamblea llegó, y nunca olvidaré el olor metálico del aire en aquella sala. Mi nuera entró vestida como si fuera a asumir el trono que robó, sonriendo a los consejeros con esa postura de vencedora que solo quien cree haber escapado de la verdad es capaz de sostener. Mi hijo, pobre, caminaba detrás de ella con la mirada confundida de quien aún no comprende la profundidad de la traición que defiende. Yo estaba sentado en la cabecera de la mesa, tranquilo, observando cada movimiento de la trama que ella creía haber finalizado. Cuando abrió la boca para anunciar que tomaría la presidencia, el director financiero entró con una carpeta azul que ella no esperaba ver tan pronto. En 10 segundos, la atmósfera cambió. Las conversaciones cesaron, las miradas se cruzaron, y aquella autoconfianza suya vaciló por primera vez. Fue entonces cuando entraron las autoridades federales, 4 agentes, silenciosos, determinados. Mi nuera palideció. Su rostro cayó de un modo que ni el cine es capaz de reproducir. Era la reviravolta que yo preparé, y que ella jamás imaginó enfrentar. Mi hijo intentó entender, intentó defender, intentó argumentar, pero los documentos hablaban más fuerte que cualquier excusa. Pruebas de transferencias, conversaciones, contratos, fotos, audios. Todo organizado, todo incontestable. La venganza no era un grito, era una presentación de hechos. Y cuando ella se dio cuenta de que el castillo que construyó se derrumbaba delante de todos, intentó llamarme, papá, papá, esto debe ser un error. Pero la palabra papá dicha en aquel momento sonó como hierro frío golpeando el suelo. Ya no había espacio para el arrepentimiento. El momento más fuerte fue cuando los agentes le pidieron que extendiera los brazos. Ella dudó, miró a mi hijo, y finalmente entendió que no tenía a dónde huir. Las esposas se cerraron con un clic seco, tan simbólico como devastador. Mi hijo, cómplice indirecto por firmar documentos sin leer, también fue detenido para prestar declaraciones. Yo observé todo en silencio, no por frialdad, sino porque a veces la justicia llega de una forma tan precisa que no necesita palabras. La verdad estaba allí, entera, cruda, imposible de negar. Y mientras ellos eran conducidos fuera de la sala, el brillo arrogante de ella se transformó en una desesperación tan profunda que ni yo esperaba ver. Mi nuera finalmente entendió que su trama había encontrado a un adversario que jamás calculó. Un suegro dispuesto a recuperar todo, hasta el último fragmento de dignidad que ella intentó arrancar de mí. Yo solo no imaginaba que su caída aún tendría un último capítulo, el más duro, el más cruel, el más inescapable. Y era exactamente ese capítulo el que estaba a punto de comenzar. Cuando mi nuera fue llevada a la sala de interrogatorios, la imagen de ella temblando quedó atrapada en mi cabeza. Era difícil entender cómo alguien que entró en mi vida llamándome padre había terminado convirtiéndose en el centro de la mayor traición que ya enfrenté. Pero allí, frente a las pruebas y a la justicia, todo estaba claro. La máscara había caído por completo. Ya no era la mujer segura que caminaba por la empresa, era alguien rodeada por su propia trama, asfixiada por la verdad que intentó esconder. Los investigadores fueron implacables. Cada detalle del golpe de los 500 millones fue desmenuzado delante de ella. No había espacio para excusas ni teatro emocional, porque todo estaba registrado. Transferencias, documentos falsos, mensajes. La verdad ya no dependía de mi voz ni de mi palabra. Y allí entendí algo que nunca olvidaré. Quien construye poder usando la mentira siempre subestima el peso de su propia caída. Y la de ella estaba ocurriendo en tiempo real, sin ningún glamour, sin ningún aplauso. El arrepentimiento le llegó demasiado tarde. Entre lágrimas y intentos desesperados de justificar lo injustificable, repetía que había sido influenciada, que estaba perdida, que solo quería pertenecer a algo. Pero quien vive de manipulación no sabe medir las consecuencias. Y en ese momento entendí que mi venganza ya no se trataba de devolver el golpe, se trataba de restaurar mi nombre, mi historia, mi dignidad. Y, por más difícil que sea admitirlo, el dolor de ella no devolvía el dolor que me causó, solo cerraba el ciclo. Mi hijo, por su parte, tuvo que enfrentar su propia responsabilidad.
Su caída fue diferente. No fue legal, fue emocional. Comprender que defendió a la persona equivocada, que dio la espalda a su padre, que creyó más en la trama de ella que en mi verdad, eso destruyó algo dentro de él. Pero así es la vida. A veces la justicia llega a través del sufrimiento que enseña. Y en ese momento, mientras él era liberado y ella permanecía detenida, entendí que no existe dolor más profundo que descubrir que confiaste en alguien que solo quería destruirte. La sentencia de ella llegó semanas después, condenada por fraude, estafa, falsificación y lavado de dinero. La empresa recuperó casi todo el valor, la justicia se cumplió, y la vida siguió el curso que tenía que seguir. Fue el fin de la trama, el fin de la máscara, el fin de la amenaza. Y, por primera vez en meses, pude respirar. La historia no tuvo un final bonito, pero tuvo un final necesario. Y si algo aprendí es esto: nadie derrota a la verdad por mucho tiempo. Al final, la caída siempre encuentra a quien merece encontrarla. Sabes, después de todo lo que viví, aprendí que la vida no avisa cuando va a traicionarte. Simplemente vira y te obliga a elegir entre quebrarte o levantarte. Y si hay algo que quiero dejarte es esto: no ignores lo que tu corazón intenta mostrarte. A veces, la justicia no llega por manos de otros, llega por tu valentía de ver la verdad que estuvo frente a ti todo el tiempo. Ahora dime, ¿cuántas personas hay hoy en tu vida y tú ni siquiera has notado que podrían estar moviendo tus hilos por detrás? ¿Cuántas mi nuera disfrazadas ya dejaste entrar? Y lo más importante, ¿qué vas a hacer con eso de ahora en adelante? Si esta historia abrió tus ojos, compártelo conmigo en los comentarios. Y no lo olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando historias reales que abren la mente y cambian vidas.